Hola, bienvenidos de nuevo un día más al canal de Vino Vida Vicio. En este podcast de hoy te voy a hablar sobre la prepoda y la poda, además de algunas anécdotas que me han pasado durante todos estos años podando. No olvides darle aquí abajo al like y sobre todo, muy importante, suscribirte al canal. Nos vemos pronto en otro vídeo. No nos vamos a ir de vinos todavía porque antes hay que hacer la poda y antes de la poda la prepoda. Y viene con un montón de instrumentos a la radio Yolanda Hidalgo desde Vino Vida Vicio y este tango. Ay, que yo no sabía que había prepodas, como las prebodas. Sí, exacto. Bienvenida, Yolanda. Buenos días. Bienvenida. Hola, Yolanda. Eh, Porque el día que decimos que vamos a votar, decimos que hay que hacer una buena poda. Sí, claro, hoy las metáforas vienen ya solas, hoy no juguemos con eso. Concepto de que podemos renovar herir viene con la poda, Sí. Pero bueno, vamos a hablar Claro, solamente, sí. la poda solo nos referimos a la cuestión del campo, Claro, es que nunca nos paramos a pensar que es difícil tener buen vino si no cuidamos, si no mimamos la viña. Hay que cuidar la base, que es la viña, y hay que estar todos los días con ella y todas las fechas diciendo, no, está ahora en el reposo invernal, hay que dejarla tranquila, nosotros vamos a descansar. No, empieza uno de los trabajos más importantes y además que lleva muchísimo trabajo y es muy costoso, ¿eh? Te juegas la producción y además tienes que estar como diciendo, a ver cómo me van a podar porque me estoy jugando la producción del año que viene y a ver si me van a estropear las cepas. Y claro, si algo se poda mal, pues hasta recuperar esa planta lleva su tiempo, Ya. ¿no? Claro, porque en el fondo es hacerle una herida a la planta. Perdón. En el fondo, no sé qué ha pasado aquí. A Yolanda se le ha caído, ha podado parte del Ha micrófono. podado parte de la esponjilla. Decía que es daña, o sea, que se hace en invierno porque es cuando, digamos, con más quietud está la planta, más dormida, pero en el fondo es amputarle un trozo. Si es dañar, no sé si por aquí pueden entrar bacterias, infecciones, desconozco esto. Sí, lo que se hace con la poda es cortar parte que ya no sirve, que lo que queremos hacer es renovarlas, dejar los pulgares correctos, una buena carga y claro, tenemos que hacerle daño, es un corte, es una herida. Y pues como cuando nosotros mismos no, además se hace con una tijera y está relacionado con después cuando es el lloro, la brotación, llora, porque es como una lágrima, es una herida ¿sí? que ¿Sale por ahí es donde sale el lloro, es donde empieza a gotear. Entonces claro, hay que tener mucho cuidado pues con todo lo que es las enfermedades, igual que cuando nosotros nos cortamos, que ahí nos puede tener una infección, igual pasa con la viña. Y sobre todo es muy importante cuando utilizamos máquinas y tijeras, porque claro, todo hay que desinfectarlo. Empezamos a podar, no tenemos la precaución de desinfectar, ya sean las máquinas prepodadoras o las tijeras, y claro, podemos transmitir enfermedades a la cepa. Imaginaros que contratamos a un grupo que ha podado a una parcela que estaba infectada por yesca, ¿no? Y que esas tijeras pues no se han desinfectado. Al final lo que va a hacer es transmitirlo también a nuestra planta, a nuestra viña que está sana. Y hay que tener mucho cuidado, pues que eso, que además de ser cortes de herida, también podemos transmitir enfermedades, además de hacerle daño a ella, porque claro, hay cortes tan grandes y tan agresivos que hay que saber pensarlos y decir, venga, este es el idóneo para tener una buena producción el año que viene. No, para que se concentre la fuerza, la savia de la vid se concentre en los sitios donde va a producir realmente buena uva, ¿no? Sí, lo que hacemos es renovarla. Digamos, redirigir los caminos de la savia, ¿no? Para que no se despiste y para que no intente alimentar hojas, o sea, ramas un poco más muertas. Sí, a ver, la poda lo que la utilizamos es para conducirla, ya sea para formarla desde la base, porque claro, la vid es una planta trepadora. O sea, claro, como una enredadera. Es una enredadera. Entonces, claro, si la dejamos pues ahí libre, es una enredadera. Es una planta trepadora que mucha gente la tiene en forma silvestre en las paredes de las casas, ¿no? Para proteger del calor. Como toldos naturales. Sí, en los mosaicos romanos aparecen siempre ahí esas vides directamente enormes con las uvas colgando y todo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, vamos guiándola y haciendo la forma, ya sea en vaso, espaldera, en parrales. Tenemos la idea de, por ejemplo, en Galicia vemos esas estructuras en forma de parrales altos y sin embargo aquí en Extremadura vemos los vasos y en otras zonas o en otras parcelas vemos las espalderas, ¿no? O sea, vamos a guiarla a la forma de conducción, desde que la plantamos cuando es chiquitita y la vamos guiando poco a poco, haciendo una poda más corta para que vaya cogiendo fuerza, le vamos después formando el tronco, le vamos a hacer al año siguiente los brazos,
cuando ya es poda en espaldera, y cuando ya está formada con su estructura base, después hacemos una poda de renovación, es decir, quitamos los sarmientos antiguos y dejamos los pulgares, que es decir, pulgar es el sarmiento al cual hemos dejado unas yemas, y eso es lo que va a salir después la producción el año que viene. Por eso de ahí el nombre pulgar, porque tiene forma de dedo. Lo que dejamos, o sea, el sarmiento antiguo lo cortamos a una longitud y a unas determinadas yemas, porque cada variedad tiene unas yemas que hay que dejarle. Esto no es decir, venga, me voy a podar. No es ponerse ahí plan. No, esto cortar por cortar, no, vamos a ver qué variedad tienes, qué tipo de uva, qué vino quieres tener, y así vas guiando la producción. Entonces, claro, es algo tan bonito porque diciendo, esto no es el azar, es decir, bueno, a ver cuántos kilos voy a tener este año, que no, hombre, que ya lo podemos saber en la poda, que si tú dejas en cada pulgar 3 yemas, de cada yema te van a salir de 1 a 2 racimos. O 4, o sea, depende de la fuerza que tenga esa yema. Pero imaginaros que cuando llega la brotación, cuando el brote tiene unos 10 centímetros, ya aparecen ahí los racimitos. O sea, ya podemos ver cuando eso brota, ya vamos a ver una estimación de los kilos que vamos a tener. O sea que es muy importante la poda porque esas yemas que vamos a dejar van a ser las que van a brotar y de cada brote van a salir de 1 a 4 racimos. Yolanda, pero estamos en tiempo de poda. Porque Estamos me da la en tiempo de impresión poda. de que el invierno ya, el frío del invierno, yo pensaba que se hacían en épocas más frías. A ver, terminamos la vendimia en octubre, noviembre, dependiendo de las zonas, ¿no? Aquí en Extremadura un poco más pronto, ¿no? Porque empezamos también antes. Y después la hoja, pues claro, se tiene que caer. En esta fecha en la cual pues empieza a caer la hoja es cuando hacemos la prepoda. Y cuando ya la planta se le ha caído todas las hojas y ya está pues en su fase de reposo y ya está prepodada, pues lo que hacemos es la poda. En la poda hay gente que empieza en diciembre, hay gente que empieza en febrero o en enero. O sea, eso es en función de cómo te organizas. A ver, si tienes 200 hectáreas por podar, pues tienes que empezar en diciembre para que te dé tiempo con la cuadrilla a podar todo, ¿no? Porque si no, va a llegar lo que es la primavera, va a brotar, la savia va a empezar a toda fuerza a fluir por todos los capilares y entonces ahí ya no le vas a poder hacer nada. Pero como está dormida es cuando le podemos hacer los cortes. Porque después de hecho, has traído utensilios y todo. Daño. Claro. Sí, he traído lo que son 2 tijeras, porque bueno, hacemos la poda y ¿qué utilizamos para tijeras? Es algo que es tan importante este periodo, pero que no se puede mecanizar, apenas está mecanizado. Solamente podemos utilizar las máquinas, ¿no? Prepodadoras, que ya sea enganchada a una vendimiadora o a un tractor. Pero luego la parte de cortar más precisa la tenemos que hacer con tijeras. Vale, o sea, una por una. ¿Qué tiene que ver algo tan es muy analógico manual. con tus pantallas de teléfono móvil? Pues eso es porque, claro, cuando hay diferentes tipos de tijeras, ¿no? Las tijeras normales, como estas que he traído hoy, que son muy sencillitas, que podemos utilizarlas incluso para la jardinería, pero un poco más contundentes y más sólidas, pues claro, cuando son viñas pequeñas, pues las utilizamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo lo que hacía, me llevo siempre No, tiene un seguro. Están Es muy que esto es duras. muy importante, que claro, las tijeras tienen, en la parte de arriba, antes de la estrella, tienen un seguro, pero claro, puede cortar puede cortar, y entonces siempre cuando se guardan o tienen un enganche a la parte de abajo o antes de abrirse tienen otra lengüeta que asegura Es que esto corta el bien, cierre. ¿eh? Entonces, claro, cuando lo haces de Este forma... millón de dedos te deja... Sí, Te por corta eso el es flequillo. importante usar guantes para evitar los cortes. Sí. Y así cortamos antes el cuero que lo que es la piel, ¿no? Claro, tener Y cuidado. entonces, claro, cuando utilizas las manuales, pues una cosa que es que no, yo lo que hacía era un corte fuerte, claro, yo podo, pero hay cortes que tengo que ayudarme. Y claro, como una forma de hacerlo, pues me sujetaba el hueso de la cadera y entonces, claro, ahí tenía el móvil y rompía la pantalla. ¿En Me ha pasado serio? varias veces y ¿Varias ya desde veces? entonces guardo el móvil en los pantalones, en los bolsillos laterales, y porque si no terminaba rompiéndose claro, con la fuerza, ¿no? de poder cortar. Pero bueno, también nos podemos utilizar de las tijeras neumáticas que están enganchadas en los tractores. Son unas barras donde van con unos cablecitos enganchados al compresor y yo he visto incluso 10 enganchadas a un tractor. El tractor está en el centro de una de las calles y van 5 podadores por un lado y otros 5 por otro. Son 5 y 5, 10, y esas 10 van enganchadas a un tractor. Claro, aquí tienes que ir al ritmo del tractor, podando, y todos al mismo ritmo, porque si no se va enganchando, el cable va tirando y nada. Y luego tenemos otras que son las eléctricas, que estas son las modernas y las más caras, que van con una mochila, con una batería cargada en la espalda o incluso algunas riñoneras, ¿no?
Estas son más caras, pero claro, son alucinantes porque no pesan poco. Bueno, pesa la batería, pero luego también es el tema del silencio. Imaginaos, está todo el día con el tractor puesto en marcha y con el ruido, ¿no? Pues con estas eléctricas evitamos el tema del ruido. Y bueno, pues también es otra forma. Y la fuerza, no tienes que hacer tanta fuerza, claro. Exacto, sí, con las neumáticas y con las eléctricas lo que no hacemos es tanta fuerza que como las manuales. También es cierto que cuando tenemos una viña pequeña, pues a ver, los costes son mayores. Evidentemente esto significa tener un tractor, tener una adaptación y sin embargo, pues cuando la viña es pequeña, pues tiramos más de las tijeras manuales. Pero a ver, es muy importante en todo caso, ya sea de una forma u otra, el desinfectar muy bien las tijeras, porque a ver, estamos haciendo cortes, hay virus que se transmiten por la madera, hay hongos como la yesca, la eutipia. Esas heridas que decíamos antes. Claro, que ahí se pueden transmitir. Entonces es muy importante también desinfectar las tijeras. ¿Y cómo lo hacemos? Diré, bueno, es verdad, yo no quiero que mi viña se coja enfermedades. Pues cuando vemos que hay una que está tocada, la marcamos, esa no la podamos y si acaso no sabes muy bien si está bien o no, o vas a cambiar a otra parcela que sabes que está 100% sana, desinfectarla con un poco de lejía o con agua oxigenada, ¿no? De esta forma evitamos que ese hongo pues vaya en la tijera, pero claro, es que cuando está muy reciente el corte entraría todo tipo de enfermedades por ahí, claro, ya es una... Claro, como tener una herida en la mano, claro, por la que te entran, si no la desinfectas bien, pues te entran por ahí todos los bichos, claro. Yolanda, y hemos hablado de que a veces en la vendimia, cuando se recoge la uva, miráis si es de día, si es de noche, cómo está la luna. ¿En la poda también? En la poda también, y sobre todo cuando haces una agricultura biodinámica, que están pues siempre guiados por el calendario biodinámico. Aquí también, claro, cuando haces un vino ecológico basado en la biodinámica, estás todo el día viendo la luna y en función de cómo esté, en qué fase, realizas los trabajos de la viña, pero la viña es de la bodega, o sea, es decir, no haces un trasiego, no haces un embotellado hasta que el calendario esté en fruta, en hoja, porque es el mejor momento, ¿no? Sí. Y claro, para la viña también tenemos esa fase, que cuando la viña está en fase de menguante, es el mejor momento, según el calendario biodinámico, para realizar la poda. Y tiene un sentido pues bastante lógico, ¿no? Que es porque la savia va más lenta y al ser así, al tener menos fuerza, pues claro, la planta cicatriza antes. O sea, es también cuando ella está más dormida aún, es cuando se podrían hacer estos cortes. Y según el calendario biodinámico de la luna, sería menguante, que es cuando ya está ahí en reposito. Pero claro, tenemos una limitación. Tenemos 14 días en esta fase, que sería cuando tendríamos que podar. Imaginaos si necesitamos a mucha gente podando. Mucha gente, o sea, que esto está bien. Porque para prisa hacerlo. no, prisa me queda claro que no se puede tener. ¿no? En viñas pequeñitas, claro. Exacto, pero cuando tenemos mucha superficie, tenemos muy poco tiempo para realizar esta operación de poda. Hay que tenerlo en cuenta. La luna. Claro, no es lo mismo, ¿no? Tener 4 parritas que... ¿Qué hectáreas? Imaginaos, pero hay algo que hay que hacer con cuidado y con mimo. Y muchísima gente trabajando en esta época del año. Para tener buen vino necesitamos cuidar bien la viña. Hay que empezar en la base, y además ya sería el año que viene, ya estaríamos ya preparando la planta para este año. Vaya. Y nos has traído de todo, de las tijeras, los guantes. Sarmientos, guantes, hay que estar bien preparados. Los guantes es muy importante para evitar los cortes, desinfectar las tijeras también y pensar muchísimo los cortes que vamos a hacer porque son heridas y que pensar que ahí nos jugamos la producción del año que viene. Yolanda Hidalgo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buen fin de semana.